Muy bien. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos, todas. En este caso, yo soy Silvia Saborío, soy profesora de esta asignatura Dinámica Familiar en el proceso de desarrollo de la niñez de 0 a 6 años. Bienvenidas a este segundo cuatrimestre muy lluvioso, pero va a estar cargado de un montón de aprendizaje en este cuatrimestre. Voy a compartirles pantalla. Bueno, yo soy trabajadora social, licenciada, y tengo una maestría en violencia social y familiar de la UNED. Tengo ya como 15 años de trabajar aquí en la UNED y creo que es una metodología de aprendizaje distinta, muy distinta a la presencial y creo que lo discutía con algunas de las chicas ahora en el foro de presentación, que realmente requiere de mucho esfuerzo y de mucha autorregulación por parte de uno como estudiante, ¿verdad? Entonces les deseo de verdad un excelente cuatrimestre. Este cuatrimestre tenemos 4 grupos y 4 personas tutoras, que son, y yo creo que aquí ya están con nosotras, 2 de ellas. Otro de los compañeros me dijo que venía tarde porque venía del trabajo, entonces espero que se conecte despuesito. Les presento entonces a Kathleen Vargas y a Andre Guerrero. Andre y Kathleen, si gustan, abren cámara o micrófono si quisieran, si pudieran. Me parece que había Kathleen, ¿verdad? ¿O Sí, no me aquí lo... estoy. Ah, bueno, ok. Hola, Perdón. mi amor. Perdón, aquí estoy con mi hija. Hola. Muy buenas noches a todos y a todas. Les doy la bienvenida también, secundando a Silvia y pues ponerme a la orden, ¿verdad? Para lo que necesiten. Gracias, Kathleen. Kathleen, ¿usted cuál grupo es? ¿Se acuerda? El Eso grupo siempre nos 3. cuesta. Ok. Gracias, Kathleen. ¿Y Andre? Andre, ¿estás apagada? Ajá. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en la tutoría. Me uno a la bienvenida de las compañeras. Espero que el curso sea de mucho aprendizaje, de mucha utilidad para el trabajo con personas menores de edad. Estoy completamente a las órdenes y yo estoy a cargo del grupo 4. Muy bien, muchas gracias, Andre. Y nos falta Oscar Jason Ardón, que él no se disculpa de no poder entrar, pero venía de camino y ustedes saben que cuando llueve las presas son tremendas. Muy bien, chicas, sí. Para iniciar, hoy vamos a tratar de hablar un poco de la materia en general y del trabajo de investigación, que es de pronto lo que más a veces nos cuesta en este proceso metodológico de aprendizaje. Entonces, yo quería preguntarles, iniciar porque en este curso vamos a hablar sobre familias. ¿Qué es para ustedes una familia? Me gustaría que si pudieran abrir micrófonos y comentar. Así en general, ¿qué les viene a ustedes a la cabeza cuando dicen mi familia o la familia? Pueden alzar la mano ahí en la manita y entonces participan. Ninguna. Buen, gracias, Margot. Ah, bueno, Carmen dice el círculo afectivo. Ay, espérate, Carmen, ya se me. El círculo afectivo más cercano que se tiene, dice Carmen. Margot, Bueno, la familia, bueno, está relacionada con grupo sanguíneo y no sanguíneo. Está unida, hay una unión de varias personas, no solamente es papá, mamá, sino también están los abuelos, tíos y otros familiares como cuñados. Todos esos forman una familia. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más para ustedes? ¿Quién es la familia? ¿O cómo está compuesta su familia, por ejemplo, si alguna quisiera compartir? Gracias, Margot. Luisa, Hola, buenas noches. Yo buenas considero noches. que la familia no necesariamente
tiene que ser por grupo sanguíneo, porque a veces, muchas veces, digamos, el papá de uno no se cría con uno y tal vez es otra persona quien lo cría, ¿verdad? Y llega a ser, pues más querido, ¿verdad? Que el papá o incluso también que la mamá en algunos casos. Por ejemplo, en mi caso, mi grupo familiar está conformado por mi pareja, mi hijo y yo. Pero en otras familias pues se ve casos distintos. Puede ser por dos mamás, por dos papás. Ahora con bastante compromiso. Recuerden que Vas de camino, Luisa. sí, sí, no sé qué. No, pero de otra persona sí, tiene Ay, Oscar, Oscar Jason, apague eso. Gracias. Gracias, Luisa, siga. ya no me acuerdo por dónde iba. Estabas hablando de un tema muy importante, que son las familias homoparentales. Ah, sí, exacto, que ahora hay muchos tipos de familias. Puede ser papá, mamá, hijos, o papá, papá, hijos, mamá, mamá, hijos. Y todos llegan a ser, pues, parte fundamental para los niños, para los padres, especialmente para uno, ¿verdad? Y principalmente también para los niños, porque de acuerdo a nosotros, como padres, pues ellos se van a desarrollar, van a adquirir distintos valores que los van a formar como persona más adelante y de acuerdo a eso, pues va a ser ese tipo de persona. Si es una buena persona, si va a ser una mala persona, ¿me entiende? Entonces, Claro. familia es una parte fundamental y muy esencial e importante en la vida de cada persona. Ese es mi concepto de familia. Muchas gracias, Luisa. ¿Alguna más que quiera compartir? Bueno, le damos la bienvenida a Oscar, que es el otro profesor que ya llegó, que nos está acompañando, que venía de camino. Oscar, no sé si que te querés presentar. Hoy, y aquí ya se vino el aguacero. Voy a subir el volumen por aquello. Me avisan si no me escuchan. O sí. Bueno, yo creo que Oscar ya no nos está escuchando tampoco. Muy bien, chicas, retomando en efecto, yo creo que esas personas que están alrededor y que son fundamentales, porque somos uno de los pocos seres en esta tierra que necesitamos durante muchísimos años, un grupo que nos permita sobrevivir porque una persona sola, ¿verdad? Que nazca y que no tenga un grupo de adultos o de personas que le enseñen a vivir, pues no sobreviviría, que le den alimento y que le satisfagan todas sus necesidades. Entonces, en efecto, nuestras familias, y como lo decía ahora Luisa, nos enseñan o enseñan a los niños y a las niñas a ser sujetos en esta sociedad quienes a tener derechos, a satisfacer sus necesidades indistintamente de la estructura, que es algo que vamos a ver, el número de miembros o de cómo esté formada, cuáles son esos tipos de familia, que en la actualidad hablamos de cada vez más de más tipos de familias. Antes éramos mucho pensando en la familia nuclear. ¿Verdad? Mamá, papá, hijos. Y si no era la familia nuclear, que es una serie de teorías sobre todo más europeas y más judeocristianas, ¿verdad? De lo que nos plantean que tenía que ser, lo que tenía que ser un grupo familiar, ya en la actualidad podemos reconocer otros tipos de familia que siempre han existido, porque cuando ustedes lo vean ahí en las lecturas, que por ejemplo, las familias en nuestra América y en los grupos precolombinos eran más hacia los grupos familiares. Complejos, ¿verdad? Donde habían diferentes grupos, donde todos se cuidaban entre sí, todas y todas las personas se podían cuidar entre sí. Era más hacia el tipo de familia extensa, que yo a veces digo, mira, yo cuando pienso en mi familia, yo de pronto pienso en mi abuelita o pienso en mi mamá, pienso en mi hermana, pienso en mis tías, pienso, yo en familia tengo más una concepción de familia extensa que solo pensar en mamá, papá e hijos. Bueno, además yo, por ejemplo, crecí en una familia monoparental con jefatura femenina y les digo todos estos tipos porque es así como se denominan y como vamos a aprender. Entonces, solo vivíamos mi mamá, mi hermana y yo.
Y mi mamá trabajaba montones, ella era enfermera y bueno, uno creció con un modelo distinto. Pero hace 40 y tantos más años, cuando yo estaba en la escuela, de pronto se celebraba el Día del Padre y había que hacer un regalo del Día del Padre y yo no tenía papá. Vieras qué difícil que era. Entonces, algo que me alegro de los últimos 40 años que hemos evolucionado es que esa percepción de familia vaya cambiando. ¿Y cómo ha ido cambiando? Em, Eso es lo que vamos a estudiar, por ejemplo, en el primer módulo, todos esos pasos que van poco a poco, cómo se ha ido transformando. Algunas personas hablan de la disolución o de que la familia está en crisis. Bueno, la familia se ha transformado y sobre todo los otros modelos están siendo reconocidos como parte de derechos, como por ejemplo los derechos de las familias homoparentales que en la legislación de nuestro país ya se les reconoce como grupos familiares con todos los derechos. Puede ser que ustedes digan, uy, no, a mí todavía eso de las familias homoparentales, ¿verdad? Me cuesta mucho o yo todavía no lo acepto. Bueno, está bien, usted tiene sus criterios. Sin embargo, nosotras como docentes tratamos de satisfacer los derechos de la persona menor de edad y esa persona menor de edad tiene un grupo familiar, indistintamente del que sea, ¿verdad? Entonces, la idea es poderles incluir porque en efecto, este es el momento donde los grupos familiares requieren aprender a llevarse con los centros infantiles y se habla de que ese vínculo que tienen esas personas con el centro infantil va a repercutir en cómo se llevan en el resto, ya sea de la primaria, de la secundaria, ¿verdad? Y de cómo se vinculan esas familias con sus hijos e hijas en todo ese proceso académico de aprendizaje. Entonces es fundamental. Y a veces yo he escuchado gente que dice, y ahora que tenemos tantos TikToks y tantos mensajillos, a veces la gente dice, ay, qué lindo ser maestra de preescolar, pero sin las familias. Qué pereza educar las familias. Uy, cómo cuestan las familias. He oído esas expresiones. Y yo digo, uy, sí, puede ser que sí. Las familias somos los que más jodemos. Yo que tuve un hijo que hoy y preguntaba cada rato. Seguramente las maestras pensaban eso, que uy, qué pereza, y viene otra vez esa mamá, pero de pronto somos los grupos que necesitamos. Y nosotras también decimos, uy, necesitamos familias más presentes dentro de estos procesos. Esa capacidad y esa presencia se aprende, ¿verdad? También se trae, uno trae esa capacidad de decir, de ser bombetica, dicen, ¿verdad? O de tratar de apoyar a tu hijo, de ir a reuniones, de estar presente y hay familias que no, ¿verdad? Que dentro de sus dinámicas no son tan presentes, realmente son más negligentes y no cumplen y no satisfacen las necesidades y demandas de ese niño y esa niña. Así que con todos esos grupos familiares, indistintamente de los que sean, necesitamos trabajar y este curso va a hablar más acerca de esas familias, de esas dinámicas, de esos niños y niñas con una serie de condiciones, pero sobre todo, cómo apoyamos a las familias y cómo hacemos que trabajemos ambos en conjunto, ¿verdad? Para poder sacar a esos chicos y a esas chicas adelante. Así que para seguir, que ya no sé dónde se pasan, ¿verdad? Entonces, este curso ya a nivel formal tiene como objetivo analizar la importancia de las familias y sus dinámicas en el desarrollo integral de la niñez de 0 a 6 años. Luisa, ¿puedes bajar la mano? Es que yo creo que la habías dejado em, arriba o tiene alguna consulta. Ok. Tiene 5 temas generales, estamos distribuidos en 4 módulos. El primero es este concepto de familia y sus transformaciones. El segundo habla más como de ese desarrollo de la niñez de 0 a 6 años, que ustedes manejan bien todas esas partes del desarrollo, pero sobre todo qué hacen las familias en ese momento del desarrollo. El tercero, el papel de la familia en el proceso de desarrollo, es toda la parte que tiene que ver ya con las dinámicas familiares y después la vinculación docente-familia en ese proceso de enseñanza.
que era lo que les decía. Y hay un quinto tema que está transversalizado en todo el cuatrimestre, que es la familia en situaciones específicas de la niñez y esos acompañamientos docentes, que ustedes ya lo vieron porque ya la mayoría se metió a los grupos y vieron que tienen un tema de investigación. Esos son algunas situaciones específicas y qué pasa con esos grupos familiares. Es lo que queremos explorar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay X o Y situación? Si tienen alguna pregunta, me van levantando la mano. Bueno, como les decía al principio, somos 4 grupos de la misma asignatura, somos más o menos 86 estudiantes, ¿verdad? Trabajamos cada profesora, que somos 3 profesoras y un profesor, tenemos nuestro propio entorno aparte y cada una de nosotras resuelve las dudas de su grupo. Sin embargo, las tutorías son en común. Entonces, yo voy a dar la primera, Oscar va a dar la segunda, que es el 25 de junio. La tercera la van a dar Kathleen y Andre. Y en la cuarta hacemos la exposición de los resultados de la investigación. Entonces, ojalá participen, vengan a las tutorías para que puedan explorar y hacer todas las preguntas. Tranquila, Reina, y va a quedar grabada. Sí, sí, le va al internet o algo. Aquí también está lloviendo montones. Ok. Tenemos 2 recursos de apoyo. La videoconferencia, que es el 17 de junio, que el tema va a ser de qué pasa con las familias cuando el niño y la niña tienen una discapacidad. Este tema lo va a dar una colega que ella es doctora en todo el tema de educación y discapacidad, que ella se llama Marcela Ramírez, y ojalá puedan ir. Ella es ya ahorita. Ojalá ya en los entornos está el link, ¿verdad? Ahí donde dice recursos y ojalá puedan participar. Y tenemos un programa de radio que ya sale al aire y seguro se los colocamos en la plataforma. También lo pueden buscar en la página de ondaunet.com a partir del 20 de julio, que va a hablar sobre los derechos de la niñez y cómo hacer los procedimientos de denuncias ante el PANI. Cómo se hace ese proceso que a veces necesitamos saber, de hecho, que necesitamos saber cuando hay situaciones de negligencia o de violencia de los derechos y no sabemos. Bueno, algo importante, ojalá nosotras como equipo docente siempre queremos que los cursos tengan la mejor forma para que ustedes logren leer y aprender y, ¿verdad? Y que puedan desarrollar y hacer bien las tareas. Pero bueno, ahora contamos con la herramienta de Turnitin que controla el nivel del plagio. En esta herramienta, ustedes cuando vean el documento, bueno, ustedes van a ver que sale una forma distinta de enviar los documentos, las tareas, pues, de la que estamos acostumbradas. Pero entonces les va a decir el nivel, ahí mismo les dice cuánto plagio o de dónde tomaron el documento y nos dice a nosotras también y a nosotros. Y se supone, porque se supone que es el Turnitin actualizado, que nos dice también si utilizaron las inteligencias artificiales y qué porcentaje lo utilizaron. Con respecto a las inteligencias artificiales, yo creo que es algo que ya ahora todas usamos o todos estamos aprendiendo a usar, nos resuelve, sobre todo cuando llevamos un montón de materias y uno dice, uy, qué pereza hacer este ensayo, mejor se lo pido a ChatGPT. Y ella a lo mejor, y se los da y a lo mejor se los hace muy bonito, más bonito de lo que lo haría yo, digo yo, ¿verdad? Sin embargo, la idea es que podamos aprender. Si nosotras le damos todas las inteligencias artificiales, pues, ¿qué es lo que podría ser que esté bien y que yo les ponga un 100, ¿verdad? Yo como profesora, pero ¿qué es lo que les quedó a ustedes al final? Entonces, en esta tarea, como es un proceso de investigación, ojalá lo usen para lo mínimo, que los análisis, que la indagación que tienen que hacer, que la forma en plantear los contenidos que vayan desarrollando en el trabajo sea producción propia, porque si no, no van a aprender. Si no, vamos a tener maestras y doctores y todos los demás profesionales que cuando llegue uno, lo que le van a decir es, ay, deme un momentito y sacan el celular y ponen, ¿qué hacer con un chiquito cuando tiene, ¿verdad? Y ahí no, no es la idea. La idea es que podamos ir aprendiendo y seamos muy completas. No sé si alguna tiene algún comentario al respecto.
no hay dudas o comentarios, voy a seguir. El desarrollo de este cuatrimestre. Y se los voy a explicar, ojalá que les quede claro. Estamos entre el módulo 1, el módulo 0 y el módulo 1. En este momento lo tienen abierto. En el módulo 0, bueno, tienen todos esos documentos de generalidades, ¿verdad? Tienen que elegir un grupo de trabajo y la presentación. Algunas no han hecho la presentación, por lo menos en mi grupo. Creo que es importante que se presenten para saber con quién vamos a trabajar, sobre todo un poco saber esas ideas sobre familia. Y también, como le decía yo a algunas de las muchachas, nos permite a nosotras como profesoras saber si ustedes saben subir un documento y si saben participar en el foro, porque después los vamos a evaluar. Ustedes dicen, ay, profe, sí, ya estoy terminando el bachillerato, esto lo he hecho churro mil veces. Bueno, pero nosotras no sabemos. O tal vez hay unas que son del puro inicio de la carrera. Entonces también sí es importante que participen en el módulo 0, que les dé un poquillo de pereza. Y aunque me digan que no saben dibujar, bueno, hay algunas que utilizaron, por ejemplo, el audio. Ojalá lo puedan hacer. Bueno, ahí está poniendo el profesor que está de gira en la fortuna. Qué bonito y qué dichoso. Y sí, debe estar lloviendo mucho. Muy bien, el módulo 1. Entonces, tenemos las lecturas. Tienen varios programas de radio que se han hecho antes, ¿verdad? Que les apoyan un poco los diferentes temas de investigación. Tienen que hacer el anteproyecto y tienen que entregarlo el 14 de junio. Eso significa que la investigación la van a hacer durante todo este cuatrimestre o durante toda esta asignatura. No dejen todo para el final. Nosotras les entregamos los resultados, ¿verdad? Las correcciones de este anteproyecto y ustedes lo deben de ir haciendo durante el módulo 2 y durante el módulo 3. Acuérdense que los cuatrimestres de nosotros no son cuatro meses, son 12, 11 semanas. Entonces realmente se va súper rápido. Eh, en el módulo 2, bueno, tienen las lecturas, ojalá puedan hacer las lecturas. Es que a veces siento que no estamos leyendo lo suficiente. Tienen que hacer una pequeña investigación individual, que la idea es poder ver ese proceso de transformación dentro de las familias, pero en su comunidad y cuánto impacta el contexto de la comunidad a las familias. Cuánto impacta, por ejemplo, los procesos productivos, el desarrollo de la familia. No sé, hay comunidades muy marcadas donde todo el mundo sale a trabajar afuera, ¿verdad? Que se llaman comunidades dormitorio y que vuelven en la noche. Son los centros infantiles? ¿Cómo es la dinámica que tengo como de las familias? ¿A qué horas puedo hacer yo las reuniones si la gente me dice que llega a las 8 de la noche, más con las presas, digamos, si tienen que llegar si trabajan en San José y se tienen que ir, bueno, o qué pasa con algunas familias en algunas comunidades donde son urbanos marginales o comunidades donde, por ejemplo, se siembra el café y todo tiene que ver alrededor del proceso del café, a qué horas se levantan, a qué horas puedo hacer las reuniones, a lo mejor puedo hacerlas más temprano, bueno. Todas esas particularidades que nos dan los contextos y cómo se desarrolla y cómo se relaciona con el desarrollo de los niños y niñas, ¿verdad? Y cuánto debe de hacer. Esa es individual, deben de entregarle el 5 de julio y en ese módulo, digamos, está ubicada la videoconferencia, que es el 17. Perdón, 17 de junio, no es de julio, 17 de junio. Ya me enredé. André, tal vez sí me confirma, ¿verdad que es 17 de junio? Es la otra semana. Un momentito, Silvi, le voy a mejor a confirmar bien. Gracias. Yo voy a seguir y usted ahorita nos confirma. Ya me enredé. Ahora, el módulo 3, ¿verdad? Vamos a tener un foro, pero no es un foro o sea, es un foro de análisis. Tienen que reconstruir un caso, es también individual, ¿verdad? Hacer una entrevista, hacer una serie de pasos, colocarlo en el foro. Después
que las otras compartan, ¿verdad? Es un poquito más que solo poner, uy, qué lindo, qué bonito todo lo que pusiste, ¿verdad? Es un poquito más, con un poco más de carnita, que podamos discutir mejor lo que estamos tratando de comprender y hablar y discutir en ese espacio de aprendizaje. Tenemos un programa de radio ubicado ahí el 20 de julio. ¿Hasta cuándo hay Listo, tiempo para...? Silvi. Sí, El 17 de junio a las 6 de la tarde. sí, el 17 de junio, sí, sí, sí. La próxima semana, sí. Sí. Muchas gracias. Disculpen, es de junio del 6. Eh, Estaba viendo la consulta de Luisa que dice, ¿hasta cuándo hay tiempo para que las compañeras se unan a los subgrupos? Tendría que ser en esta semana. O sea, ya tuvimos la semana pasada que empezó el cuatrimestre y esta semana. Entonces ya tendrían que saber, si usted está sola en un subgrupo, igual a todas les digo la misma recomendación, si ustedes están solas, yo les recomendaría que se pasen a un grupo donde están otras compañeras. Porque el trabajo sí tiene varias partes y sí sería bueno que lo hagan en grupo. Algunas me dicen, ay, profe, qué pereza trabajar en grupo, yo me organizo mejor sola, yo trabajo y qué pereza trabajar, ¿verdad? Porque yo me puedo reunir solo a la 1 de la mañana, nadie puede reunirse a esas horas. Bueno, pueden hablarlo con sus profesoras y profesor, pero yo les recomendaría que sí traten de trabajar en grupo, en su grupo de trabajo. Que también la idea era eso de presentarse, porque entonces si yo sé que alguien es de la escuela, pues tal vez siendo ambas de la misma zona, podemos trabajar mejor. Pero bueno, si alguna o no puede y dice, no, yo definitivamente no puedo trabajar en subgrupos, que también esta es una estrategia que tenemos que desarrollar, que tenemos que aprender, porque en todos los trabajos siempre trabajamos en grupo. No, no estamos estudiando algo, no sé, como algo que sea solo uno, ahí solo en el mundo. Programación, tal vez, no sé, pero estamos estudiando algo que es totalmente social, ¿verdad? Entonces, ojalá puedan y logren trabajar en grupo, pensar que están en un objetivo, que es terminar esta actividad de evaluación y terminar la tarea ¿verdad? Y tratar de cumplir lo mejor posible. Entonces, Luisa, yo diría que esta semana ya lo más y ya comunicarse. Ahí tienen un espacio para que se puedan encontrar, ¿verdad? Pueden hacer su grupo de WhatsApp, por supuesto, pero ese no es el oficial. Digamos, el oficial, el que sí necesito que por lo menos, bueno, ahorita llegamos ahí. Déjenme terminar aquí este esquema, porque en el módulo 4, entonces, tienen que hacer el informe final, tienen que hacer la exposición. Las exposiciones, ustedes, bueno, se va a cada una de sus profesoras y profesor, les va a decir el día para que vayan a exponer. La exposición es virtual, tienen que hacer el grupo. Ellas, sus profesoras y profesores, les van a decir cómo deben de hacerlo. Y si el informe final, y ahora lo vamos a ver, tiene todos los pasos y todo eso está en línea. Ok. Para exponerles la investigación, voy a hacerlo a partir de qué pega, las mismas orientaciones, porque a veces pasa que si uno hace una presentación muy bonita y después dicen, uy, no, profesor, usted lo explicó así en la tutoría y en la guía de aprendizaje no entiendo nada. Bueno, vamos a ir revisando la guía de aprendizaje número 1, que es donde se explica el anteproyecto. Bueno, vienen los conceptos, ¿verdad? Del módulo, todo lo que tienen que hacer, escuchar los programas, leer, que yo me imagino que ustedes ya se leyeron absolutamente todo. La tutoría, aquí estamos, perdón. Y el anteproyecto. Bueno, entonces la fecha de entrega es el sábado 14 de junio. La hora siempre es 11:55 hora servidor. ¿Qué significa eso? La hora que dice el programa, porque si ustedes de pronto dicen, uy, no, profe, mi reloj decían que eran las 11 y resulta que estaba atrasado el horario, entonces tiene que ser hora servidor. Vale 2 puntos de 10, ¿verdad? O sea, 20 puntos en escala de 100. Seleccionar el tema.
que eso ya la herramienta la tienen ahí en el módulo. Vean qué tema más bonito vamos a ver. El manejo del duelo en las familias cuando pierden algún familiar. Bueno, familias que tienen un hijo con TEA, familias con TDA, con alguna discapacidad cognitiva. Cuando ven alguna, bueno, pueden seleccionar, por ejemplo, una discapacidad física, ¿cuál? No puede ser una en específica. No tienen que ser todas, o incluso pueden ser todas y que la persona que vayan a seleccionar tenga una discapacidad específica. Igual con el cáncer infantil, ¿cuál tipo de cáncer? Bueno, puede ser que sea solo leucemia, puede ser, ¿verdad? No tienen que ser todos los tipos de cánceres. Familias migrantes, ahora que tenemos una población migrante cada vez mayor en nuestro país y que tenemos que considerarlo dentro de la planificación que hacemos como docentes. Em, Familias que tienen a la mamá o al papá en privación de libertad, ¿verdad? Eso es todo un tema. Familias con hijos e hijas con enfermedades crónicas, familias que presentan situaciones de violencia y también que tienen hijos e hijas con alta capacidad. Esos son los temas que van a ir guiándoles cómo conocer a las familias, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber sobre el tema en sí para comprender qué es eso de la alta capacidad intelectual, de qué estamos hablando, pero también necesitamos saber sobre las familias. Eso es un poco como la parte teórica que va a fundamentar esta investigación. Pero entonces, ¿qué tareas tienen que hacer? Una, buscar una familia que presente esa condición. Pueden ser pueden vecinos del frente, pueden ser amistades, pueden ser una familia con la que hicieron la práctica este semestre, el cuatrimestre que pasó o el año pasado, o si algunas ya trabajan, puede ser una familia que quiera, que pueda y que tenga la apertura para participar. María, Profesora, ¿cómo le va? hola. Profesora, una pregunta, digamos, ¿puede ser en ese caso una situación personal? Sí, pero entonces, una de las necesidades de esta tarea es que te entrevisten. O Ujú, sea, y vos entrevistar. Entonces, por ejemplo, si es una situación personal, usted dice, bueno, yo tengo un hijo con TDA, eh, podría ser, ¿verdad? Y elegí este grupo porque este es un tema que me encanta, ¿verdad? ujú. Que estoy súper sensibilizada con este tema. Entonces, tus compañeras te van a tener que entrevistar. No puede que usted redacte todo, eso no se vale, Ah, sí, ¿verdad? digamos, esa era Y mi pregunta. Si ellos me pueden ajá, entrevistar a mí. sí, y usted entrevistar a la docente Ujú. para que usted también desarrolle la estrategia de la entrevista, a la capacidad de entrevistar, que eso es de las herramientas que necesitamos cuando somos docentes. ¿Cómo hacemos? Ya sea virtual, porque ahora muchas entrevistas, creo que en adelante la virtualidad se quedó para siempre, o presencial. Reina me nos pregunta que si el caso debe ser real, sí debe ser real. Deben de buscar a una familia porque como estoy diciendo, la idea es no solamente las estamos diciendo que vayan a hacer un trabajo de revisión bibliográfica, no, necesitamos que ustedes vayan, hablen con las personas, les pregunten, porque son realidades que pueden ser difíciles. En otros cuatrimestres lo hemos hecho y decía, bueno, qué difícil preguntarle a alguien que ha tenido violencia, profe, qué difícil. Bueno, pero en efecto, a esas realidades se van a enfrentar ustedes y a ustedes les va a tocar preguntarle a esas mamás, a esos papás, a esos abuelitas, a esos tíos, qué es lo que está pasando en ese grupo familiar, que ese chiquito está viniendo sin bañarse, golpeado, orinado, bueno, todas esas manifestaciones. Reina, tenés la mano levantada. Sí, profe, me surgió otra consulta. Bueno, en caso de entrevistar, digamos, a la docente, está viendo que hay que solicitar como permiso al director para hacer la entrevista a la docente. ¿Es necesario ese permiso o no? Es que le pregunto, profe, porque le soy sincera, en la escuela donde estoy yendo yo a hacer digamos, mis prácticas así, este,
siento como que ya el director me vuelve a dar feo, como que ya no quiere colaborarme a mí, entonces, de hecho estoy viajando a otro pueblo, porque en el pueblo donde yo vivo, la directora no me da permiso de hacer ningún tipo de prácticas. Entonces tenía esa dudilla en que si es necesario que sea el director el que otorga el permiso o que si lo puede hacer con la profesora. Ah, no, si la maestra, la profesora le da la autorización, ¿verdad? La accede porque te llevas mejor con la maestra que con la persona de la dirección. No, no, con solo la maestra. Si tienen, y ahorita vamos para allá, que presentar el consentimiento informado, ¿verdad? Pero si ellas tienen, es accesible la docente con la que estás trabajando, con ella puede ser. Ahorita le llegamos ahí. Ah, Lidia, bueno, perdón. gracias. Lidia tiene la mano levantada. Es la misma pregunta que puso en el chat, que si es solo una Sí, entrevista. profe, es la misma. Es, Digamos, nosotros somos tres, sería ajá. solo una de las tres haría la entrevista, nada más. Una se la hace a la mamá, a la mamá o a la familia, perdón. A la mamá, al papá, a la tía, a la abuelita, a la persona que tenga la situación. Otra a la docente. La docente no tiene que ser exactamente la docente de la niña que usted o el niño que usted está entrevistando. Puede ser una docente que haya tenido múltiples situaciones de niños que tienen, que sus papás hayan estado privados de libertad. Puede ser en otra comunidad, en otro lugar. La idea es poder recoger la suficiente información para que puedan, digamos, decir, bueno, esto es lo que está pasando. Vamos a ver, dice Carmen, es que yo tengo, no sé si te quedó claro, Lidia. Y la tercera puede colaborar en la Profe, elaboración de los no, instrumentos. nosotros, disculpe, pero nosotros entendíamos que era solo a una familia, entonces, es a una familia y a una docente, entonces. Ajá, exacto. Si es que ya después vienen las otras instrucciones, una familia, una docente. Y la otra compañera les puede ayudar a hacer todos los instrumentos o incluso si van a hacer la virtual, la entrevista, podrían estar dos en una misma entrevista. Sí, ¿te queda más claro, Lidia? Sí, gracias, profe. Ok. Carmen dice, es que yo tengo dos casos en la familia en duelo cuando los chicos estaban en preescolar. Sin embargo, un caso es de una niña que tenía 3 años y un poco más, estaba en el kinder, y un poco más, estaba en el kinder, que reciben desde meses. Y tengo un niño que cuando vivió el duelo tenía 5 años, pero por situaciones en ese momento no estaba yendo al kinder. Sí, 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 eso le pueden servir. E incluso si ustedes dicen, profe, yo encontré una familia que, por ejemplo, tenía cáncer infantil y eso sucedió cuando el niño tenía 4 años y le dieron, estuvo en tratamiento durante 3 años o 4 años, entonces ya actualmente el chiquito tiene 9 años, digamos, ya pasó, sobrevivió, tuvo buena sobrevivencia, está en la escuela. Podría utilizar, o ya está en el coli. Podríamos utilizar ese caso, esa familia, sí, porque la situación fue cuando los niños, los niños, la niña estaba en preescolar. Y sí hay que devolverse, y hay que entonces devolverlo. ¿Cómo se sintió usted en ese momento, verdad? Al grupo familiar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo, verdad? Que sí hacer, que hagan una pequeña retrospectiva de qué pasaba en ese momento teniendo un niño pequeño, qué pasó con la familia, cómo se organizaron siendo un niño pequeño, una niña pequeña, pudieron llevarlo al kinder, no pudieron llevarlo. Bueno, todos esos aspectos en preescolar, aunque el niño o la niña ya esté en la escuela o ya esté en el cole, ¿verdad? Sí puede ser. Dice otra cosita, pueden ser duelos de familiares cercanos, pero no del círculo familiar. Dice, por ejemplo, abuelo, tía, pero que eran muy allegados, sí. Sí, sí pueden ser. Un abuelo, una abuela es una figura muy importante. Bueno, si se mantienen allegados y si son cercanos, sí son una figura importante dentro del sistema familiar. Ujú. Luisa dice, ¿se puede entrevistar a una mamá que ya el niño está en sexto? Es que dice que sí,
que se puede, pero si está en el cole. Sí, sí, en sexto, en el cole, digamos, pero eso que les explicaba ahora, Luisa, en la entrevista ustedes tienen que ser muy estratégicas y no pensarlo ya. ¿Verdad? O sea, no pensar en el niño o la niña ahora que ya tiene 10 años, sin 11 años, ¿cuántos años tiene? 11 o 12 años, sino pensarlo de 5 o 6 años, imaginar ese momento, imaginar, por ejemplo, qué fue el apoyo que le dio la maestra de preescolar cuando ese chiquito de esa familia en ese momento le diagnosticaron el trastorno del espectro autista, que lloraba todo, que era un bebé, como decía ahora una de las compañeras, que los dejan entrar desde meses y era un bebé que lloraba, 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 lloraba y le veían los pañales y estaba seco y no sabían por qué era el llanto y no tenía otras formas de expresión y bueno, entonces ustedes en el proceso se dan cuenta y se envía el proceso para diagnosticar el autismo. Pero ya el niño en la actualidad ya está en sexto grado. ¿Verdad? Entonces, pero tienen que imaginarse qué pasó en ese momento, qué hizo la maestra preescolar. En en otros cuatrimestres que hemos explorado esta situación, en una entrevista que teníamos, la mamá nos decía, la maestra de preescolar decía que yo era una vagabunda, así le decía, y que ella salía llorando, y que, ¿verdad? Entonces, esas son las historias que necesitamos recuperar. Florencia, que tiene la mano levantada. Hola, profe, buenas noches. Sí, bueno, son dos consultas con respecto a la entrevista. Para este sábado, 14 de junio, se debe buscar a la familia, pero No, todavía no se debe hacer la entrevista. Eso es para exactamente. Ujú. todavía la entrevista no, ni a No la todo. familia ni a la docente. No, ninguno. Es para que la vayan buscando y para que se la vayan imaginando, diciendo, ay, sí, yo tengo una tía, yo tengo una prima, yo tengo, ¿verdad? Y ya, entonces lo ponen ustedes en común y dicen, ah, sí, esa no sirve o no sirve más otra. Es para que lo vayan discutiendo. Todavía no tienen que hacer la entrevista, ya vamos para allá. Lo único que se entrega entonces es lo que dice problema, objetivos, demás. La Exact- entrevista todavía no. Más Exactamente. adelante la entrevista. Más adelante en el desarrollo de la investigación. Ok, profesora, y otra consulta con Sí, respecto a referir a un psicólogo, psicopedagogo, ¿las docentes de preescolar ya pueden hacerlo a partir de qué edad del niño? Por ejemplo, un niño de prekinder siento que todavía no se puede diagnosticar. Sería cuando ya el niño tenga que sus 6 años. todo O depende en- de la situación en la que se está viviendo y la cual están investigando, porque, por ejemplo, en TEA, por el TEA, ajá, a partir de los 4 años, por ejemplo, y ustedes sí pueden hacer una serie de referir. observaciones para que pueden decir que lo pueden referir. Igual en los casos, todos los casos de violencia o, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí pueden referir. Ujú. Ah, ok, tenía esa duda, muchas gracias. Ok, entonces, ya que buscaron la familia, ya imaginaron una docente, solo es buscarla, vean, solo es, digamos, de decir, ay, bueno, y la maestra, o eso que me estaban preguntando, tengo que pedir permiso o no tengo ninguna maestra, o, ¿verdad? Alguna de las tres o de las dos integrantes tienen que tener un conocido, una maestra de preescolar. Eso sí, la maestra tiene que ser de preescolar y la familia, ojalá que sea con un niño o niña preescolar. Ojalá, si ya no encuentran ni una sola familia que tenga niños entre los 0 y 6 años, bueno, entonces que sea un poco más grande, pero ojalá que sea preescolar. Deben de leer esas instrucciones y yo les sugiero que lean las instrucciones del módulo 4 para que tengan claridad en lo que se les va a pedir, porque así podemos plantear más claro ese problema y ese objetivo. El problema y el objetivo tienen que estar muy bien relacionados, tienen que ser claros. Yo no sé si ustedes se acuerdan el libro, el curso de diagnóstico familiar y comunal, perdón, dice Reina, si uno vivió la situación, ¿podría otra de las compañeras que haga la entrevista? Sí, sí podría. ¿Verdad? Eso es lo que decíamos al principio, Reina. Sin embargo, bueno, tienen que ser muy objetivas, ¿verdad? O la compañera ser muy estratégica para poderle hacer preguntas que la lleven y que podría ser que usted de ahí se sienta triste o expresen emociones, que esto también es algo que hay que aprender. Si la mamá o el papá se sueltan a llorar o la abuelita porque está pasando por el proceso de duelo o porque su hija y su hijo
ambos, ¿verdad? Papá y mamá están en privación de libertad. Bueno, si se suelta a llorar, no sé qué hacer, los chiquitos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a intervenir? Y eso podría pasarte, digamos, con una compañera y que tal vez te remueva algún sentimiento y que usted diga, oye, es mi compañera de la U, pero bueno, todo eso también lo tenemos que ir manejando, aprendiendo a cómo lo hacemos, que entre nosotras de pronto es más fácil, de pronto la compañera puede decir, ah, no se preocupe, o bueno, sentimos un poco más de confianza, pero cuando estamos frente a nuestros grupos familiares es toda una técnica que tenemos que hacer, tenemos que tratar de tener empatía frente a las familias, porque no sabemos lo que pueden estar pasando. Bueno, problema y objetivo general. Si no hay una familia, sí, sí van a encontrar, Anaís. Sí, 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 tienen que encontrar. Y si usted dice, no, bueno, nos podemos pasar de tema o podemos hacer una variación, pero yo sé que todas las familias tienen que, uno siempre encuentra un grupo familiar, usted o alguna de sus compañeras. Por eso también es la riqueza del trabajo en grupo. Profe, entonces para cualquiera de estos temas, la entrevista se hace a la docente y a la familia, Así para es. cualquier tema. Y digámosle, y si alguna de las compañeras tienen alguna situación, digámosle, como familia, como un niño con déficit atencional, de atención o algo así, si alguna de las tres tiene un niño, se puede. Sí, es lo que nos está Sí. preguntando Rena. Ajá, Sí, sí se ajá, puede, pero entonces vos le haces la entrevista a ella y tal vez ujú, ella le hace la entrevista a la maestra ya. para que todas practiquen la técnica de las entrevistas. Ujú. Ok, entonces, em, objetivo general, objetivos específicos, 3 objetivos que tengan total relación con el problema, que tengan total relación con el objetivo general, que no se conviertan en tareas, ¿verdad? Que no sean como hacer una lista. No, ¿verdad? Eso es una tarea. Y después hacer un marco conceptual que no es un marco teórico. Aquí estamos tratando de retomar algunos elementos de la investigación para que vayamos desarrollando esa capacidad, porque ahorita ustedes tienen que hacer sus tesis de licenciatura y sus proyectos de bachillerato. Y de pronto dicen, ay, no sé hacer objetivos, o llegan y nos cuesta muchísimo. Hacer objetivos es toda una habilidad. Entonces, estamos tomando algunos de los elementos de la investigación, en este caso el marco conceptual. El marco conceptual es como decir básicamente, y tal vez con sus palabras o de forma muy general, qué voy a entender por estos 3 conceptos que les estamos dando. Nada más sobre derechos, que es como ese marco general, derechos de los niños y niñas que tengan la condición en específico, por qué debemos de atenderlos, por qué como docentes de preescolar debemos darles una atención en igualdad de condiciones. Después, descripción y principales características de la condición elegida. ¿Qué es lo que significa el TEA? ¿Qué es la privación de libertad? ¿Qué es, verdad? ¿Qué es esa situación en general que estamos estudiando? Y después describir la principal categoría de análisis e investigar. A veces esto nos cuesta. ¿Qué es eso de las categorías de análisis? Esta es una investigación cualitativa. Estamos haciendo un estudio de caso, ¿verdad? Vean, Oscar nos está poniendo ahí, ¿verdad? El momento en que se puede detectar el TEA. Pero nosotras de preescolar, comúnmente 2, 3 años. Así es. Eh, gracias, Oscar. Cuando se plantea el objetivo general y los objetivos específicos, vamos pensando en algo muy concreto, que es lo que vamos a investigar. Eso suele ser la categoría de análisis. Por ejemplo, determinar las percepciones de los grupos familiares sobre el autismo, digamos. Entonces, esas percepciones sobre el autismo sería nuestra categoría de análisis, ¿verdad? Ese es el que nosotras estamos tratando de conocer. Eso es lo que van a tratar de conceptualizar aquí, ¿verdad? De describir la principal. Si vamos a conocer las situaciones que enfrentan las situaciones, no sé,
emocionales que enfrentan los grupos familiares en los procesos de diagnóstico. Conocer, no sé, qué queremos conocer de las familias, ¿verdad? Ese qué queremos conocer es una de esas categorías de lo que qué queremos conocer cuando nos enfrentamos a la investigación. Y después vamos a hacer un resumen de las principales manifestaciones en el desarrollo que permiten evidenciar que un niño o una niña presenta una condición o situación familiar, ¿verdad? La situación que están estudiando. Debe establecerse de 0 a 6 años. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí les damos una serie, los cambios en el desarrollo, digamos, como a manera de indicadores. Bueno, se supone que el desarrollo de un niño o niña de 6 meses ya debe de gatear, ya debe de esto, y resulta que no gatea, no balbucea. Entonces, eso me puede dar una serie de parámetros de decir, bueno, ese niño está presentando algún tipo de condición. ¿Qué es lo que presenta? ¿Qué es lo que va a presentar? ¿Qué es lo que va a manifestar o lo que podría manifestar? Ya voy. Si, por ejemplo, está viviendo en su familia una situación de duelo, podría haber regresión en algunas conductas que ya estaban superadas. Podría ser que vuelve a orinarse en los pañales o que vuelve a no controlar esfínteres o que, ¿verdad? Que empieza a llorar en las noches, que empieza a tener sueños. Bueno, qué es lo que podría pasar en caso de que esté presentando eso que ustedes están estudiando? Lidia. Lidia, tenés, ajá, Profe, entonces, el marco conceptual es que nosotros ayer nos reunimos compañeras y estábamos, lo entendimos que era así como con flechitas y todo eso, entonces es teórico, es es teórico, teoría, si por no decirlo es un así. marco, no es un mapa conceptual, eso es diferente. Este es como un tipo de marco teórico, pero no es tan amplio como un marco teórico, porque cuando ustedes ya hagan sus tesis y tengan que desarrollar el marco teórico, ya eso mucho más, sino básicamente como poner el concepto, qué es lo que significa, cuáles son los derechos, por ejemplo, cuál es la legislación que en nuestro país ampara el derecho a la educación preescolar, pero sí en, en texto, ¿verdad? No es con flechitas, no es un mapa, no. Tienen que Ok, poner entonces, las fuentes, de dónde tomaron esa información, si ustedes, ojalá se metan en espacios o en sitios serios de información, ¿verdad? No en ahí en el rincón del vago, sino en espacios que puedan encontrar una información adecuada. Ujú. ¿Más claro, Lidia? ah, sí, sí. Ok, sí, Ok, entonces podemos buscar información de otras fuentes confiables. exactamente, de fuentes confiables. Y lo describen, ¿verdad? Esa parte es una parte totalmente descriptiva. Podrían poner algunos elementos, algún párrafo conclusivo de su propia voz, pero es básicamente comprender a nivel teórico qué es lo que yo entiendo por eso. Yo entiendo qué es eso del TEA o no, ¿verdad? Imágenes, Florencia, si quisiera, pero el texto, digamos, debe de responder. Sí podrés poner y puede poner de dónde lo tomó, siempre en la fuente. Rebeca, vieras que no le comprendo bien. Ejemplo del cuadro es así: familias con discapacidades físicas puede ser deformidades osteoarticulares. Digamos, si un niño o niña, pero es que el niño o niña que ustedes están conociendo tiene una deformidad osteoarticular, entonces usted podría poner la caracterización de esos niños y niñas, digamos, que presentan esa deformidad osteoarticular en ese momento. Bueno, vean lo que nos está poniendo el profesor. El marco conceptual es una parte fundamental de la investigación. Define, explica los conceptos claves relacionados con el tema que se está abordando. Y en efecto, como nos dice María, es escrito en prosa. Puede ponerlo con subtítulos, como en un trabajo investigativo, sí. Así es, digamos, puede poner en uno derechos, en otro definición de las personas
que de los niños y niñas o las familias que sufren violencia intrafamiliar, y el otro, la categoría de análisis, pero entonces ponen situaciones, o cuál es la categoría de análisis. Eso pueden ser los subtítulos. Ok, entonces, marco conceptual, después ese resumen de las principales manifestaciones o características o indicadores, ¿verdad? Que un niño o una niña está presentando esa particularidad. Este lo pueden hacer en cuadro resumen o lo pueden hacer en texto, en prosa. A mí me gusta en cuadro resumen, queda como más ordenado, pero y más resumidito, más sintético. Pero como ustedes quieran y que sea como de al menos 2 páginas y tiene que tener la fuente. En toda esta parte es muy importante que citen, que pongan las fuentes, de dónde tomaron la información. Es la parte teórica, no se la están inventando ustedes. Tienen que poner de dónde la toman. Ok. Este informe, ¿verdad? Lo hacen en Word, pero por favor lo guardan en PDF con el nombre del grupo y todas tienen que enviar el documento. ¿Por qué todas tienen que enviar el documento? Porque a mí me interesa que todas lo tengan. Nosotros como equipo de trabajo hemos visto que es mejor que lo tengan las tres, porque si por A o B una se fue o una llegó y le mandó, ¿verdad? Como hacemos los trabajos en grupo, llegan y le mandan las partes a una y una lo tiene que pegar y redactar y esa es la que lo manda, ¿verdad? Que a veces hacemos así y resulta que no le incluyó o lo hizo mal. ¿Verdad? Y entonces después me dicen, profe, es que yo no lo mandé así, yo lo que le mandé estaba bien y ella lo cambió. Entonces, para no ir, para evitarnos con los pleitos, mejor al final todas tienen que enviar el documento final, no pueden cambiarlo. Eso sí, ¿verdad? Si lo van a cambiar, si alguna llega y ve, no sé, como una barbaridad así que digan, uy, no, puso, no sé, una falta de ortografía, algo que quieran cambiar, tienen que decirle a las tres, tienen que cambiarlo, tienen que leerlo. Eso las obliga a leer el final, porque al final el sistema uno le manda un documento y califica a los tres. Yo no voy a calificar solo el de Carmen o solo el de Catherine, ¿verdad? No las voy a calificar por aparte. Este es un trabajo grupal y se califica en grupo. Entonces es importante que revisen bien el documento, las tres o las dos. Ok, por eso tienen que entregarlo todas. Entonces, bueno, todas las guías de evaluación, las guías, las rutas para el aprendizaje del módulo van a contener siempre la evaluación. Revísenla, porque ahí les decimos lo que vamos a evaluar. Entonces, bueno, portada, ¿verdad? Tiene que tener el nombre de todas las integrantes y el carnet. Una introducción, que entonces ahí presenten qué es el concepto de familia, por qué es importante y explicar brevemente qué consiste su trabajo. Problema y objetivos, marco conceptual, cuadro de conductas o la parte de las conductas y la bibliografía de referencias. Está bonito, ¿verdad? Este primer informe. Y aquí está la guía de evaluación con todo el puntaje. Preguntas. Voy a enseñarles. Vamos a ver el último para que vean lo que tenemos que hacer. Carmen dice que era muy diferente la entrega. Sí, porque está en Turnitin, que eso es lo que les decía al inicio. Em, se manda igual, cuando ustedes la tengan, se envía igual como se abre un espacio y ustedes lo pueden subir. Y ahí les va a decir, por ejemplo, tiene un 50% de coincidencias. Ahí a veces no se asusten porque a veces este Turnitin también, si ustedes, por ejemplo, toman un título y lo refieren o algo, a veces lo señala como coincidencia. Nosotras como docentes vemos bien qué es lo que está siendo coincidente, ¿verdad? Pero hay momentos donde le dicen a uno, tiene 90% de coincidencias. Y uno dice, hey, copió todo el trabajo. Bueno, eso es lo que estamos viendo. No, no, Carmen, no. Ustedes hacen el documento en Word y lo guardan en PDF, ¿verdad? Normal, como hacen una tarea, digamos. Y lo envían ahí. No, no es una wiki. No, no lo construyen ahí. Es un envío. No sé si queda más claro.
Cuando se enfrenten a la tarea, si quieren lo puedo, bueno, es que no sé si a mí me sale igual que a ustedes. Profe, entonces tenemos como que enviarlo como 2 veces, digamos. No, 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 una vez. Una vez, pero por ejemplo, si tiene doble envío, si ustedes llegan y ven, ¿verdad? Ajá, eso, sí, hay que Que enviar. aparece como un 100% de coincidencias, que no les va a aparecer, pero ustedes entonces pueden revisar y decir, uy, ¿qué fue lo que copiamos o qué fue lo que pusimos y por qué todo aparece? Esa es la idea del Turnitin, que también ustedes como estudiantes puedan revisar. Profe, y en todas las tareas de esta asignatura hay que hacerlo igual, al subirlo, digámosle ahí en Turnitin. Es que no entiendo muy bien Turnitin todavía, pero Vamos a ver cómo nos va con esta primera opción. ¿Cómo nos va con la si así es demasiado desastroso, decidimos que no. Pero yo espero que sí lo podamos usar porque es una herramienta que, que nos va a permitir a nosotros como profesores y a ustedes saber esa parte del plagio, ¿verdad? Que qué aburrido, pero hay que hacerlo. Vean, a mí me aparece, pero es que no estoy muy segura de cómo les aparece a ustedes como estudiantes. Vea, incluso, vea, me dice los duplicados porque me señala los otros grupos. ¿Ven? Entonces, aquí aparece su nombre y cuando usted lo envíe, no sé si están viendo la pantalla, chicas. Ajá, exactamente, María. Envía el Sí. PDF. Entonces, usted lo sube y aquí va a aparecer, bueno, digamos que diga, Miriam, grupo 2, perdón, grupo, no sé, grupo tal, grupo 2, ¿verdad? Algún identificador del subgrupo de trabajo. Y entonces aquí donde dice similitud es donde va a aparecer ese porcentaje que les digo. Ya después aquí les va a aparecer la nota. Es un poco diferente, ¿ven? Yo lo que Profe, no ahí donde estoy está muy segura es ver cómo les aparece a ustedes. en la nube es donde se subiría, profe. Se sube aquí al Turnitin, a la plataforma. Ajá, pero ahí Ustedes, donde salió una nubecita. pero es, sí, entregar trabajo, Ujú. sí. No quiero tocar porque después, bueno, igual nosotras estamos aprendiendo, no crean. Esto es todo un tema. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va en este primer envío. Si está muy, muy duro, entonces las otras no las hacemos así. Y ustedes no copian ni plagian de nadie. ¿Está bien? Ahí vamos a ver cómo nos va. Nos vamos teniendo Profe, paciencia. Reina, profe, o sea, se envía siempre en las dos, o solo se envían, se hace el envío normal, que siempre se ha hecho, digamos. en este envío, sí, solamente les va a aparecer este Digamos, envío. digamos que uno lo envía normal, como, digamos, a la plataforma y el mismo Turnitin le va a jalar la información. Exactamente. Ah, Así ok. es. Ujú. Quería enseñarles también el módulo 4, que entonces les explica la generalidad de lo que deben de hacer. Grande. Bueno, para que puedan comprender todo lo que se les pide y las invito a que por favor lo lean, las instrucciones del módulo 4 para que queden más claros sus objetivos y su problema. Bueno, ahí les dice, ¿verdad? Cuándo es lo que se debe entregar y entonces aquí ya les dice lo que deben de hacer. Contactar a la familia y estos son lo que deben de indagar. La identificación, dónde vive, cómo está conformado el grupo, hacer un cuadrito del grupo familiar, si es una familia extensa, si es una familia nuclear, bueno, la condición que presenta, los elementos que permiten analizar la dinámica familiar, ¿verdad? Que esto lo vamos a ver en las lecturas, tipo de crianza, qué son esto que podemos observar y podemos preguntar? Claro, ahí uno no le va a decir, bueno, dígame cuál es el clima de su familia.
que no van a entender, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ustedes como cuando discuten, como cuando se sientan a comer, se sientan juntos, ¿verdad? ¿Cómo vamos preguntando cuáles son esas actividades que realiza la familia juntas y que entonces yo podría decir, bueno, sí, podría ser que es un clima familiar positivo para ese niño y esa niña porque salen juntos, aunque no tienen recursos, no se van al parque, juegan con el perro, bueno. No sé, ese tipo de cosas. Ponen límites, los límites son claros o no ponen límites. El papá dice una cosa, la mamá dice otra, la abuela dice otra, todo el mundo pone un límite diferente, nunca se pusieron de acuerdo. Bueno, ese tipo de cosas. La condición socioeconómica del grupo familiar, más o menos cuánto ganan, ¿verdad? Ustedes pueden preguntar más o menos en cuán rango está y ustedes pueden hacer una tablita de rangos, las situaciones, las redes de apoyo y situaciones que ha enfrentado la familia durante el diagnóstico o la situación. También contactar a la docente y esto es lo que deben de preguntar, ¿verdad? Sobre todo qué recomendaciones, qué hacen, qué hizo frente a ese caso. Los instrumentos, o sea, qué vamos a utilizar para hacer la entrevista. Una guía de entrevista, guía docente y un tercero que puede ser opcional, que puede ser una guía de observación, ¿verdad? Cualquiera que ustedes, o una guía, por ejemplo, una revisión bibliográfica, que también es una técnica de investigación. Y después entonces las entrevistas, que son esas 2 entrevistas. Deben de presentar consentimiento informado. Esto es fundamental. Primero porque en investigación, siempre y cuando se trabaja con personas, siempre debemos de hacer un consentimiento informado y hay que aprender a hacerlo. Entonces, ahí se les da unos ejemplos de cómo hacerlo, pero entonces la idea es que ustedes planteen cuál es el objetivo de la investigación, quién lo está haciendo y que la persona lo firme, diga que está de acuerdo, por ejemplo, en usar su foto, en usar su imagen, o no, sí o no, por ejemplo. Tiene que tener firma, fecha y número de celular. Esto del número de celular se los agregamos porque nosotras como docentes necesitamos tener la evidencia de que ustedes realmente hicieron la tarea. No fue que se fueron ahí a cualquier y lo pusieron ahí lo que se les ocurrió o le preguntaron a ChatGPT, sino que nosotras necesitamos confirmar que ustedes realmente lo hicieron, ¿verdad? Entonces tiene doble. ¿Por qué? Uno, para que ustedes aprendan a hacer consentimientos y 2, para que nosotras podamos tener la evidencia del trabajo. Ok, ya con todo eso hacen un informe, les planteamos cómo debe ser el informe y al final de ese informe, ¿verdad? Que es como esta situación que ustedes plantean, hicieron una investigación, plantearon unas recomendaciones y ustedes dijeron, bueno, se concluye esto y esto y esto y se recomienda esto, esto y esto. A partir de esas recomendaciones, entonces van a hacer una propuesta de intervención para ese caso y de acuerdo a esas recomendaciones en específico, a esta conclusión y a estas recomendaciones, si ustedes llegaron como recomendación, no sé, que es necesario que esta familia trabaje el tema de límites. Florencia me está preguntando si la persona de la entrevista debe firmar el informe no, el consentimiento informado. Ya ahorita se les enseño uno, no el, el consentimiento. Y ustedes le pueden sacar una foto y lo ponen en su informe. No sé si estamos llegando al acuerdo, Florencia. Ok, creo que sí. Bueno, entonces hacemos una pequeña propuesta, ¿verdad? Que entonces van a poner un problema de la propuesta. Ya no es el mismo problema de investigación. Ese ya lo resolvimos y ya tenemos una recomendación, ¿verdad? Ya conocimos esta familia y al final nos dimos cuenta que tienen un problema tremendo de límites y que a ese niño, a esa niña con discapacidad lo dejan hacer lo que le da la gana y el chiquito no ha aprendido ni a manejo de esfínter, si la familia no sabe tampoco cómo hacer cómo resuelve los problemas, ¿verdad? Bueno, entonces digamos que vamos a trabajar límites. Ahí llegamos a esa recomendación. Límites con un niño o niña que te presenta una discapacidad cognitiva, por ejemplo. Entonces, ese problema tiene que ver con este.
con esa recomendación a la cual nosotros llegamos en nuestro informe. Después un objetivo general, 3 objetivos específicos, la propuesta de abordaje muy básica, ¿qué podemos hacer? Bueno, si vamos a hacer límites, podemos trabajar límites, no sé, con todos los grupos familiares del centro educativo, o trabajamos solo con los que tienen discapacidad, o trabajamos solo con ese grupo familiar en específico, porque es necesario que lo hagamos solo en ese. Y vamos a incluir ahí a la mamá, al papá, a la abuelita, al tío y a toda la familia extensa que está metida y la vamos a invitar. Y verá que tiene relación porque resulta que toda la familia chinea muchísimo y ese niño no ha aprendido ni a balbucear, ni a pedir las cosas adecuadamente, que es una cuestión de aprendizajes. Entonces, bueno, en el marco de lo posible. Entonces, hacen esta propuesta de abordaje. ¿Y qué es lo que debe de tener el informe? Pero entonces, las llevo a eso, a la actividad 4, para que tengan claridad de lo que deben de presentar, de lo que van a hacer, que tengan clara esa estructura de la investigación. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí se les explica y por supuesto en las demás tutorías van a hablar de la tarea 2, de la tarea 3 e incluso podemos ir preguntando si tienen dudas o si tienen, qué sé yo, que ustedes digan, ay, profe, es que no he encontrado una familia o, ¿verdad? Pueden irnos preguntando en las diferentes tutorías y o si tienen dudas específicas, ustedes le pueden escribir a sus profes y decirle, ay, profe, vea, tengo esto. Tenemos, acuérdense que tienen el foro de dudas y el espacio, el de mensajería, digamos, directa con su profesor. Vean, yo les dejé de compartir y aquí se me olvidó. Entonces, aquí en el anexo está el formato para hacer bueno, digamos, la guía de entrevista, que se les dice que deben de decir de quién es el encabezado, ¿verdad? De dónde viene, que es la UNED, que es la Escuela de Ciencias Sociales, que a ese pertenece, no somos educación, sino sociales, que es la Cátedra de Trabajo Social, que es esta asignatura, la guía de entrevista, guía de observación. O sea, debe de decir para qué, cuál es el objetivo, quiénes son las personas. Esto es lo básico de una guía, de cualquier guía de entrevista. También puede entonces el siguiente, entonces también el consentimiento informado. Que el consentimiento informado comúnmente es que yo autorizo a estas estudiantes, ¿verdad? Digamos a Helen y a Carmen, con todos los apellidos, a utilizar la información para esta investigación en específica y que esta información no va a ser utilizada para otros fines. Eso es fundamental cuando ustedes hacen investigación. Que uno, que si a mí me van a entrevistar a Silvia Saborío, yo tenga claridad que usted solo va a usar lo que yo le diga para lo que usted me está diciendo, para la investigación del conocimiento de las familias. No la va a utilizar para hacer un TikTok o para hablar de mí en redes sociales, sino para esto en específico y me va a cuidar como persona. Yo creo que tenemos que tener la ética para cuidar cuando nos hablan y cuando nos piden información, ¿verdad? O nosotras pedimos información. Bueno, ahí vienen como estos modelos. También les adjuntamos un ejemplo de referencia de algunas cosas que debe de decir una referencia, ¿verdad? Porque como lo vamos a ver en el programa de radio y en las próximas tutorías, sí es importante que aprendamos a hacer referencias ya sea al PANI o ya sea a las diferentes instituciones que nos pueden ayudar con ese grupo familiar, sea Limas, a cualquiera de las instituciones. Nosotras, ¿verdad? Ustedes como docentes de pronto van a tener un chiquito, una chiquita que a lo mejor no ha salido más que ese entorno familiar y ustedes pueden como profesionales evidenciar algunas necesidades y que podría ser que su referencia les pueda ayudar, ¿verdad? María. Sí, profesora, bueno, un ejemplo, son dos consentimientos informados, uno para la familia y otro para la docente, ¿verdad? Ajá. Bueno, digamos en mi caso, pues, si lo hacemos personal, es sobre el duelo. Digamos, yo Sí. estoy pasando por un duelo con mi abuelita, que bueno, prácticamente fue mi madre, y yo tengo una niña en preescolar. Ajá. Entonces me puede mi compañera hacer a mí, bueno, ya eso usted me ha dicho que sí, la entrevista, y yo puedo ir donde la docente de mi hija a hacer la entrevista. Sí, sí, Ah, así bueno, es. perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí podrías. Y
Y la compañera le haría cuando, por ejemplo, me imagino que van a hacer la virtual, dependiendo de dónde viva, pero probablemente su compañera la va a entrevistar de forma virtual. Entonces, si es de forma virtual, podrían grabar la entrevista, podrían grabar solo el audio de la entrevista, digamos, porque ya sería una evidencia que ustedes sí realizaron la entrevista y cómo la realizaron. Entonces, además del consentimiento. Profe, y Perfecto, digámosle, si uno gracias. escoge un caso, ¿verdad? De una familia, pero las otras compañeras viven en otros lugares lejanos, digámosle, ¿cómo hace uno entonces? No importa. Usted, por ejemplo, digamos, ¿usted dónde vive? En Pérez de León. En Pérez Celedón. Usted vive en Rivas de Pérez Celedón, digamos. Y su otra compañera vive en Alajuela y la otra compañera vive en San Carlos. No importa. Usted entrevista, por ejemplo, usted dice, bueno, yo tengo acceso aquí en mi escuela de una familia que tiene esta situación y me queda súper bien porque, ¿verdad? Es compañerita, no sé, de mi hija, Bernarda, no sé. Y usted va a ir a la entrevista presencial. La otra compañera dice, ay, la de Alajuela, dice, yo tengo un caso de una maestra, una compañera con la que hice la práctica, que ella ha atendido y es gatísima en todo eso que tiene que ver con esa situación particular. O ha tenido varios estudiantes que son hijos e hijas de alguien que ha estado privado de libertad. Entonces, ha atendido como dos casos. Entonces, ella entrevista a esa maestra. Cuando trabajan juntas, hacen el análisis, que eso es la riqueza del trabajo en grupo, que entonces usted va a hacer la descripción, pero juntas hacen el análisis. Porque, por ejemplo, María, que nos está diciendo que la van a entrevistar a ella misma y que tiene otras dos compañeras, bueno, tienen que hacer de esa descripción, ¿verdad? Ustedes van a tener las preguntas, van a tener las respuestas. Entonces, digamos que la compañera que hizo la entrevista hace esa descripción, pero eso lo tienen que analizar, tienen que pensarlo, tienen que leerlo y tienen que pasarlo por la teoría. A ver qué dice, ¿verdad? Porque puede ser que María, no sé, nos hable del duelo y que ella estaba muy triste y que llora todas las noches y que ya ha pasado un tiempo y que ustedes le digan, ah, no, es que ya no tiene que llorar, pero resulta que en la literatura dice que sí, que usted puede tener diferentes manifestaciones. ¿Y cómo hace María para trabajar eso con su chiquita? ¿Verdad? Entonces eso es lo que necesitamos saber. Qué nos dice la persona entrevistada? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Y a qué conclusión llegamos nosotras como maestras? Ese es el proceso de investigación, ¿verdad? Ese es el proceso de triangulación de la investigación y de la información. Eso es lo que van a hacer juntas, porque no se trata solo de mandar así las preguntas y las respuestas y ya. No, de hecho así no es, ¿verdad? Lo sacan por temas. Entonces, un primer tema podría decir, bueno, situaciones que enfrentan las familias cuando eh, uno de sus hijos o alguien de su familia fallece. Entonces van a hablar de esas situaciones, de esas manifestaciones conductuales, cómo se ha expresado la familia, cómo se ha expresado la niña, este dolor, esta pérdida, ¿verdad? Cómo lo ha manejado, qué nos dice la teoría al respecto y qué piensan ustedes. Ese es como el análisis. Y eso lo tienen que hacer juntas, no lo va a hacer solo una de las compañeras, lo tienen que hacer juntas. ¿Me explico? Entonces, indistintamente que usted esté en Pérez Celedón o que la compañera esté en Alajuela y que la otra compañera esté en San Carlos, pueden hacerlo juntas. No, no estamos hablando de una situación en general, no estamos hablando, digamos, ya lo dejamos el caso que ya no es exactamente de la niña que usted está o de la familia, el grupo familiar que usted está analizando de forma directa, qué sé yo, que usted está analizando una familia donde el papá y la mamá están en privación de libertad o la mamá está en privación de libertad en Pérez Celedón, ahí está en la cárcel ahí del Pérez Celedón o está en la cárcel de San José. Y entonces la chiquita no lo puede ver y entonces no le dan los permisos para irlo a ver ni entrar al centro penal y hay una serie de condiciones. Bueno, em, en general. Pero usted le va a contar eso a sus compañeras.
Usted le va a contar esa experiencia. Usted dice, uy, sí, entonces yo entrevisté a la mamá y yo entrevisté a la abuelita y la tía la que la está cuidando y entonces fueron todas, ¿verdad? Cosas que le puede pasar y las otras compañeras le van a ayudar a hacer ese análisis. En la triangulación del caso, dice María, en el entorno más próximo del infante. Cuando hablamos de triangulación, en la triangulación en investigación se trata eso, de triangular por fuentes. Entonces, tenemos lo que nos dicen las personas, ¿verdad? En este caso, lo que nos dice la mamá o la familia que ustedes van a entrevistar, mamá, papá, abuelita, lo que la persona adulta de ese grupo familiar. Ojo, estamos hablando de adultos. A los niños y a las niñas no los vamos a entrevistar. Yo les agradecería que trabajemos con el grupo familiar, ¿verdad? Con los adultos de ese grupo familiar, no con los niños y niñas. Después, lo que nos dice la teoría, ¿qué es lo que nos dice la teoría sobre esto, sobre el duelo, sobre el TEA? ¿Qué es lo que presentan? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice la teoría y qué es lo que pensamos nosotras? Eso es lo que se llama triangulación. En este caso, lo que estás diciendo, María, digamos, sería esas personas a las cuales usted está obteniendo la información. No es, digamos, triangulación. Eso es en investigación. Cuando tenemos diferentes puntos desde donde obtenemos la información. En este caso, la gente, las personas sujetas de investigación, la teoría, lo que nosotros opinamos, lo que observamos, por ejemplo, también, que es otra de las técnicas que observamos de la comunidad. Resulta que cuando ustedes iban de camino, ahí en Purral, iban de camino y se dieron cuenta que a las 3 de la tarde ya no pueden caminar por ahí porque las pueden asaltar. Entonces ustedes dicen, uy, mira, ¿cómo hará la docente de aquí para hacer las reuniones familiares? Y aquí, ¿verdad? Lo pueden asaltar a uno o podría estar uno en riesgo, ¿verdad? Situaciones que ustedes puedan observar. Lidia. Lidia, ¿tenés la manita levantada? Sí, profe, entonces habría que hacer como dos tipos de instrumentos diferentes, una para entrevistar a la familia y otra para la docente, más o menos, ¿verdad? Así es. Y otro para la otra técnica. Podría ser observación, que ustedes digan, bueno, nosotras aquí vamos a observar el entorno, el contexto, no sé, vamos a entrevistar a la hora de la entrevista, que ahí sería rico, por ejemplo, que participaran dos en la entrevista. Si ustedes dicen, vamos a entrevistar a María, María, disculpe que la tome, pero bueno, vamos a hacerla virtual, vamos a estar las dos compañeras, entonces una le hace las preguntas y la otra observa qué reacciones tiene María. Si María estaba insegura, si se pone a llorar, si, ¿verdad? Como ese tipo de observaciones también lo necesitamos hacer en los grupos. Es que se puso como, se molestó. Yo llegué y le pregunté cómo se llevaba con su pareja y se molestó. Y cuando le volví a preguntar, resulta que dijo que... Le pregunté de otra forma y resulta que dijo que a veces se enojaba mucho y les pegaba, ¿verdad? Pero y tal vez se puso como asustada cuando mira todas esas particularidades que a veces tenemos que no nos dicen las familias, pero que tenemos que observar del grupo familiar. También eso podría ser parte de la guía de observación, pero también podemos observar el entorno. Podemos llegar y decir, resulta que aquí hay niños y niñas con una discapacidad física y la escuela para entrar tiene un montón de gradas. No sé, hay un montón de escuelas. Estoy pensando en este momento en una escuela en Cartago que cuando uno va para Turrialba pasa por ahí y tiene un montón de gradas y yo siempre digo, ¿cómo harán? ¿Por dónde entrarán esos chiquitos? Pero bueno, todas esas particularidades. O van para el baño y resulta que la entrada estaba muy bien con rampa y van para el baño y el baño tiene 2 gradas, ¿verdad? Todas esas observaciones del entorno, por ejemplo, que tengan relación con con los niños y niñas con discapacidad. Todas esas partes que podrían hacer que entonces esa chiquita y esa mamá tienen que llevarlo hasta el baño o tienen que tener a alguien de apoyo o que si va al baño tienen que llamar a la mamá para que pueda llegar y que entonces la mamá no puede trabajar y están en una situación socioeconómica dificilísima porque resulta que
que el centro infantil no reúne las condiciones adecuadas. Bueno, todas esas opciones, eso es parte como de lo que yo puedo observar dentro de una investigación. Ese es el otro instrumento. Son tres, ¿verdad? A la docente, a la familia y el de observación o el otro instrumento que vayan a utilizar. Va a estar muy bonito, van a ver cómo vamos a aprender. No se asusten, es solamente un ejercicio de aprendizaje de cómo vamos aplicando lo que vamos leyendo con lo que estamos viviendo. Entonces van a ver que nos va a ir muy bien, va a ser un muy bonito aprendizaje. Tal vez están más acostumbradas a hacer una wiki o a hacer un ensayo, ¿verdad? Pero este es más aplicado. Creo que va a ser un cuatrimestre de mucho aprendizaje, de verdad. Yo no sé si Kathleen o el profe o Oscar o alguna de las tres profesoras quiere aportar algo más, sino para ir terminando. O André. De mi parte, Silvi, ninguna observación, la verdad, yo creo que ha explicado muy bien todo lo vinculado con el inicio del cuatrimestre, con las tareas, con todo. Entonces, igualmente les reitero que estamos disponibles a través del buzón del curso y del foro de dudas. Gracias, André. Sí, igualmente de mi parte, muchas gracias a Silvia por toda la explicación del curso. Creo que ha estado bastante claro. Igual yo reiterarles, ¿verdad? Que las consultas por medio del correo de la plataforma, ¿verdad? Para que, por aquello, yo generalmente también doy mi número, digamos, en caso de que tengan alguna duda, para que me escriban. Casi nunca me escriben, pero sí para que pues los estudiantes también estén al tanto de eso, que ahí estaremos a disposición de evacuar cualquier duda. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por el apoyo y yo creo que sí quedó muy claro porque vi que había muchas dudas con lo que tenía que ver con lo de las entrevistas, con lo del TEA y con lo del marco conceptual, pero creo que sí se logró abordar bien para que tenga claro como esos puntos y lo vamos viendo en el camino con base en las consultas. Buenas noches. Gracias, Jason. Bueno, muy bien. Todas igual, yo sé que conforme vayamos haciendo la tarea vamos a tener más dudas y más consultas. Pregunten a sus profes, vayan a tutorías, vuelvan a preguntar, pregunten sobre lo que están leyendo, profe, no entendí esto, no estoy de acuerdo con esto de las familias, yo no creo, ¿verdad? Pregunten. Creo que estamos en un proceso de aprendizaje nosotras también, así que gracias y que tengan muy buenas noches, que descansen y nos vemos. Nos vemos. Vayan a la tutoría 2, no se les olvide ir a la video, porfa. Ahí les vamos a estar mandando recordatorios. Muchas gracias a ustedes, profesores. Que pasen linda Gracias, buenas noche. noches. Buenas Y noches. que disfrute la lluvia para dormir. Qué rico, sí. Igual. Bueno. Silvia. Buenas noches. Que pasen bien.